Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Nelly? Bien, ¿y usted? Bien, contentos por la lluvia. Seguro, sí, seguro. Alivió un poco todo. Buenas tardes a Nahuel. ¿Qué más? Están sumando varios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Sandra? Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda, Tamara? Sí, bien. Nuevamente Tamara con nosotros. Sí. Bien. Bueno, les Hola, cuento que profe. hoy es el... ¿Cómo le va, Ángel? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, profe. Estoy demorado por la señal. No hay problema, no hay problema, entró justito. Mi compañera está compartiendo el link de asistencia, ¿sí? Van a hacer el link en el chat. Hay un link donde ustedes ingresan y cargan su nombre y apellido, esa es la asistencia. Les pido por favor que lo llenen ahora, ¿sí? Así no tengan ningún inconveniente con la falta. Bien, vamos a avanzar para que seamos más, vamos más rápido y no nos quedemos. Hoy vamos a ver lo que es la comunicación, uno de los temas importantes en ventas de salón, ya que el diálogo, ¿sí? La buena comunicación o una comunicación efectiva es fundamental para una buena venta, el diálogo con un cliente. Bueno, tratemos de apagar los micrófonos, ¿sí? Primero, antes que todo, apaguen los micrófonos. Yo voy a compartir una diapositiva, un PowerPoint, para que ustedes lo puedan visualizar. Yo voy a tener el micrófono prendido en todo momento. Solo ustedes, si quieren intervenir, porque yo al último va a haber una actividad que son 2 preguntas para reflexionar y para que ustedes puedan aportar desde su experiencia. ¿Saben? Así que tratemos de apagar los micrófonos por ahora y después, bueno, ya vamos a ir para hacerla más dinámica a la clase. Bien. Así que hoy vamos a ver lo que es la comunicación. Bien, ahora sí. Bueno, cuando hablamos de comunicación, ¿sí? En lo que es en ventas de salón, es clave para generar una experiencia positiva para el cliente y aumentar las oportunidades de cierre. Así, les comento algunos aspectos fundamentales, ¿sí? Bueno, tenemos lo que es la comunicación, que refiere a una interacción entre un vendedor y un cliente dentro de un establecimiento físico, cualquier negocio donde se atienda al público de manera presencial, ¿sí? Contamos con fases, las fases de comunicación, que son 5, que es codificación, emisor, transmisión, recepción y decodificación. En esta parte, donde habla referente, emisor, código, descodificador y codificador, el receptor, que sería el cliente, el emisor sería en este caso el vendedor, ¿sí? Ruidos, bueno. Acá es muy importante
para que ustedes entiendan por qué, a qué nos referimos, que esto seguramente les recuerda cuando están en la primaria, en la secundaria, ¿sí? Bueno, esto tiene mucho que ver para que sea para que tengan un diálogo eficaz entre esas dos personas, el vendedor, ¿sí? Y no haya interferencia, no haya ruido en la comunicación, ya sea por gesto, por mala interpretación, uso de lenguaje técnico y diferente que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, volvamos atrás, cuando hablamos de las fases de la comunicación, tenemos lo que es el emisor, consiste en expresar las ideas dentro de, o sea, traducirlas en palabras. Su consecución depende de la capacidad de la expresión, ¿sí? Que vamos en ese momento entre esas dos personas. La transmisión es el paso del mensaje, quién lo emite y quién lo recibe. Recepción, en esta fase el mensaje llega a la persona a la cual va destinada y que llamaremos receptor. ¿Se acuerdan ustedes de esto, de este circuito de la comunicación? ¿O algo más o menos? ¿Sí o no? ¿No? Bueno. Sí, ¿Cuál sería el era problema? Sí, dígame. que cuando llegara el cliente, el saludo. Un saludo, bien. Bien. Sí, eso es lo que Quedamos quería en, decir, profe. habrá ruido en la comunicación, dice usted, si no saludamos. ¿Eso quiere decir? Si no damos un inicio y si no nos presentamos. Lo Sí, escucho. así sería. Bien, muy bien. Muy bien su aporte. Sí, ¿quién más quería hablar? Bien, bueno, sigamos. En este caso, también vamos a ver por aquí tipo de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, cuando hay diálogo, ¿sí? Tenemos lo que es escrito, ya sea un folleto, un mensaje por correo, ¿sí? Una publicación. Y no verbal sería lo que es gesto, mímica, ¿sí? Bueno, vamos a hablar lo que es, o cuál serían los problemas básicos, en este caso, más comunes que podemos conocer. En primer lugar tenemos lo que es el exceso de habla y poca interacción, la falta de escucha activa. Bueno, el problema acá sería que el vendedor interrumpe al cliente o no presta atención a sus necesidades reales. ¿Cuál sería la solución? Por ejemplo, yo hacer preguntas abiertas, reformular lo que el cliente dice, demostrar interés en su respuesta, ¿sí? Bueno, lo que le decía, el uso del lenguaje técnico o confuso, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, que vamos a comprar un auto, ¿sí? Bueno, quizás está acostumbrado, está más capacitado el personal de venta y nos empieza a hablar de forma que nosotros lo miramos y no sabemos si proceder a la venta o salir corriendo. Muchas veces no, se asusta el cliente, ¿sí? Bueno, el problema sería explicar productos con términos difíciles o información innecesarias que el cliente no entienda. Bueno, una solución, un ejemplo, es adaptar el lenguaje al nivel del cliente, ¿sí? Usar ejemplos prácticos y explicar, o sea,
explicar beneficio en su lugar de solo las características que tenga ese producto, que muchas veces no nos interesa mucho, ¿sí? Por parte del cliente no le interesa. Después tenemos también lo que es una comunicación no verbal deficiente. Bueno, el problema sería la falta de contacto visual. Esto de mirar a la cara cuando nos comunicamos es muy importante, ¿sí? Porque, o sea, desde parte del vendedor estamos seguros de lo que nosotros decimos, ¿sí? En la forma que nosotros explicamos el producto. Eso es tener confianza en sí mismo por parte del vendedor para que el cliente tome confianza y no vaya a estar y no diga, me está mintiendo, me está vendiendo cualquier cosa. La solución sería mantener una postura abierta, hacer contacto visual, sonreír de manera natural para generar confianza. Bueno, después tenemos también lo que es la falta de personalización de la atención. El problema sería tratar con todos los clientes de la misma manera, sin considerar sus necesidades y preferencias. La solución que posiblemente, ¿sí?, podría haber es personalizar la comunicación según el perfil del cliente, hacer preguntas sobre sus intereses y adaptar a las ofertas de acuerdo a sus necesidades. Luego tenemos lo que es exceso de habla y poca interacción, aquel vendedor que habla y habla y habla y el cliente está calladito, sumiso y que no sabe si le entiende, si no. Bueno, ese silencio también que puede haber tanto por el cliente, por parte del vendedor, tiene un significado, ¿sí? Hay un ruido. Y ese ruido tiene algo que ver, tiene algo que decir, pero no lo está expresando, ¿sí? Quizá por su gesto, por su cara, por su posición. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La solución sería darle su lugar al cliente para que también responda, ¿sí? Sería pregunta, respuesta, dejar que él dé su opinión, dé su respuesta, para que pueda cerrar la venta, digamos así. Y también para fomentar una conservación en el lugar de un diálogo. También vamos a hablar de lo que es falta del seguimiento después de la venta, ¿sí? Un seguimiento que muchas veces creemos que la venta termina ahí cuando el cliente se paga, lleva su producto y se va, pero no es así. Uno de los problemas es no mantener contacto con el cliente después de la compra, perdiendo oportunidades de fidelización. Esto sería que, no sé si vieron en algunos lugares que se usa mucho un mensaje o un correo, si le gustó el producto, si está conforme con el producto, ¿sí? Es como un seguimiento desde ese punto de vista. No manejar objeciones de forma efectiva. ¿Cuál sería uno de los problemas? Responder de manera defensiva o evitar preguntas difíciles del cliente. Solución es validar las inquietudes del cliente y ofrecer soluciones con argumentos claros y confiables. Bien. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Entonces, dentro de los problemas en la comunicación más visual, más común, es exceso de habla y poca interacción, ¿sí? Ya sea por un lado o por el otro, que hable, pero que no hay un diálogo, ¿sí?, mutuo. Entonces, después tenemos lo que es la falta de escucha activa, escuchar, prestar atención lo que necesita el cliente, ¿sí?, para satisfacer las necesidades. Uso del lenguaje técnico, evitémoslo, seamos neutros en lo posible, no hagamos descripción en inglés ni en china, porque no, describamos lo que realmente vamos a ofrecer y
sobre todo incluyendo el precio y demás, ¿sí? Bueno, comunicación no verbal, también hay que tener mucho cuidado con los gestos, la mala postura, o quizás mano en la cintura, agachamos la cabeza, ¿sí? Todos esos tips que muchas veces a nosotros mismos cuando vamos a comprar, no vemos el interés del vendedor, ¿sí? Que nos quiere ofrecer un buen producto, que nos quiere ofrecer una buena calidad de atención a eso. Bien. Luego tenemos dos actividades para realizar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende o más o menos? Yo estoy bien, profe, ya presté atención, estoy Sí, agradecido profe. y la clase está bien. Sí, profe, sí se entiende. Buenísimo, buenísimo. Es cortita, la hice un poquito más cortita porque había muchos contenidos innecesarios, entonces la preparé adecuada al grupo, ¿sí? Para que comprendan más ustedes, ¿sí? De lo que es tipo de comunicación, los problemas que va a haber en la comunicación, si hay ruido, no hay ruido, cómo va a ser el diálogo, qué lenguaje vamos a utilizar y demás, ¿sí? Bien, también tenemos lo que es habilidades dentro de lo que estamos hablando del circuito, habilidades clave, o sea, vamos a hablar de lo que es de la escucha activa, prestar atención a las necesidades del cliente y responder adecuadamente de acuerdo a sus preguntas. Empatía, ponerse en el lugar del cliente para entender sus deseos y preocupaciones. Esto no quiere decir que vamos a solucionarle todo al cliente. No, si está a nuestro alcance, si lo podemos lograr, lo logremos. Claridad y concisión, explicar beneficios, características de los productos sin confusión, sin confundirlo al cliente. Persuasión, saber argumentar para ayudar al cliente a tomar una decisión. Errores comunes a evitar, hablar demasiado sin dejar que el cliente se exprese, bueno, eso ya lo hablamos anteriormente, usar términos técnicos también, falta de interés o actitud negativa, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí tenemos mucho para plasmar. Ahora me gustaría que acá tengo una actividad, en realidad tengo dos actividades. La primera actividad y la primera pregunta de acuerdo al contenido que estamos hablando, vamos a aplicar la práctica y quiero preguntarle a ustedes que me comenten, de acuerdo a su experiencia, de aquellas personas que hayan trabajado anteriormente o que actualmente estén trabajando, se ha encontrado alguna vez en una situación de malentendido con un cliente y brevemente lo va a exponer. Le pido por favor que, bueno, empiecen a hablar, así lo vamos escuchando. Prendan los micrófonos y yo lo voy a escuchar, ¿sí? Profe, ¿puedo hablar? Sí, lo escucho. Bueno, yo tuve un contratiempo, digamos, en un lugar cuando yo trabajaba, tiempo pasado, un altercado, mejor dicho, con la persona que yo cobraba. En su momento el empleo era de cobrar estacionamiento. Y la persona que yo le he ido a a cobrar la tarifa se equivocó conmigo porque me trató de mala manera diciendo que yo le robé algo o que le estaba cobrando algo que no era. Y era un lugar permitido con el motivo de cobrarse el lugar del estacionamiento. Eso sería uno de mis motivos de mala experiencia. Bien, La muy segunda bien. razón, el segundo motivo, yo estaba trabajando como agente de seguridad en una empresa privada. Llegó un sujeto también
cometió el grave error de equivocarse conmigo y confundirse que yo era una persona que yo le debía dinero de un lugar que no, yo nunca tuve. Entonces, perdí el trabajo a causa de ese motivo, porque hay cosas que en un lugar como en ese trabajo, y yo dependía, de mí dependía también el lugar donde yo tengo que controlar, tratar a la gente amablemente, cordialmente, recibirla bien, saludar. Esta persona me hizo perder el trabajo. Así que tuve, digamos, mala experiencia en dos aspectos. Esa sería una Bien. de mi parte. Muy bien, Ángel, gracias por tu aporte. Gracias a ¿Alguien usted. más? ¿Alguien más que quiera aportar? Ya sea que se pongan en dos lugares, vendedor o comprador, ¿sí? No hay problema. Yo quiero verlo, en realidad quiero escucharlo, cómo ustedes creen que deben de resolver una situación así dentro de este tema que es la comunicación, que es muy importante en este caso y que creo que falta mucha capacitación en este sentido sin ofender a nadie. Yo, profe, La escucho, sí. paso, o sea, de ver que muchas veces que se queja, por ejemplo, el cliente cuando llega a pagar, eh, porque le dicen otro precio de lo que quizás él vio en góndola. Ese sería también así que Eh, lo vi. en mi caso, Bien. había hecho una compra en una tienda de artículos deportivos y bueno, el vendedor me había ofrecido un plan de pago en cuotas. Y cuando voy a pagar, además de esas cuotas, tenía que pagar un mantenimiento de cuenta que él no me había informado. Así que eso también me parece importante a la hora de informar al cliente bien sobre los medios, cómo son, digamos, las formas de pago. Bien, bien. ¿Quién más? También Hola. hay tipos de... Profe, ¿ya? Le escucho, Nelly. Sí, permiso. Sí, hay también diferentes tipos, confusiones, ya sea por un signo peso, los códigos, no, si esto sale esto y se cobra otra cosa en la caja. Cuando llevan el producto, porque ¿qué pasa? Que a veces la gente se va y no se fija lo que abonó. Entonces cuando vuelve me dice, vos me cobraste esto, no, o sea, otra cosa, póngale una cartera que pasó. El código era 30 y otro numerito más. Lo tomó como precio. Cuando se le cobró, se le dijo. ¿Qué pasa? Que a veces el cliente no escucha, paga, se va, después cuando vuelve me dice, ¿por no me cobraste esto? Pero si no tiene signo peso, es un código. Entonces se genera confusión. Cuando uno le dice el precio, a veces la gente no escucha. También pasa por el tema de los dineros, cuando uno va a pagar. No, si yo ya te dejé la plata. No, usted no me dejó nada, no, usted lo estoy cobrando. Entonces, muchas veces lo toman como que el cliente tiene siempre la razón, del lado del cliente. Pero a veces el cajero o el vendedor lo tenemos que tapar o decir, si no tenemos cámara, sonamos. Pero si tenemos cámaras, no tenemos que ver todo un tema, fijarse, ver, decirle al cliente que se equivocó, y es una molestia también como para decirle que se equivocó, porque si no decir, bueno, este se está pasando de pica. Siempre pasó así. En el tema que yo tuve mucho tiempo en farmacia y vi miles de situaciones. Tengo que largarme a contar, uff, voy a estar toda la mañana, toda la tarde acá, pero pasan así, tipos así tema de los códigos, tema de los precios, el del dinero, o si no, también he tenido compañeros que también han atendido mal y se la tienen que corregir. En todo ámbito, en todo comercio, yo le he pasado también en que me han atendido así, acostada en las mesas y muy mala atención. Entonces también Bien. está bueno. ¿Y cuál sería?
¿Cuál sería la solución en esta parte de lo que es la comunicación? ¿Cuál le daría vos, qué solución le daría a esta situación la que vos me estás contando? Por ejemplo, del tema del dinero, cuando uno dice, no, si yo ya te pagué con 10.000 pesos, póngale, y no recibí eso, como le digo ya a usted. Tema cámara, discúlpeme, me voy a fijar adentro con mi jefe, me fijo si fue así. Si no, mil disculpas y se le devuelve lo que es o le tiene que dar lo que tiene que ser, pero así, siempre pidiéndole permiso a él, disculpándome, preguntándole a mi jefe, pero siempre por eso, yo siempre nos hemos acostumbrado con tema de cámaras, por esa misma razón. Buenísimo. ¿Qué dicen los demás compañeros? A ver, Sandra, ¿qué opinas sobre la situación que está comentando su compañera? Otra opción, en caso si no tuviéramos, si el lugar, el espacio no tuviera cámaras, en ese caso, ¿qué otras posibilidades habría? ¿Qué solución? Como se dice, por ejemplo, el cliente siempre, él se pone en la postura del cliente que él tiene la razón. Entonces, lamentablemente, se lo tiene que dejar pasar, porque no tenemos cómo ver, lamentablemente no se tiene cómo ver. Entonces, bueno, tengo que acudir a él. Bien, Lamentablemente. gracias, muchas gracias. Sandra, en su caso, lo que comenta de acuerdo a la experiencia de su compañera, otra opción, si no Sí, tuviéramos cámara. o sea, lo que se debería hacer en el caso de que tiene otro precio el producto es ir, fijarse y bueno, si está en lo correcto el cliente, se le cobra el precio que dice ahí. Y en otro caso de que no, que haya visto mal el cliente, bueno, ahí ya está solucionado. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién más quiere aportar alguna experiencia? A las personas que no le escuché, a ver, que no se le escucha siempre, si pueden aportar un poquito. Candela, Profe, Raúl, Gabriel, sí, buenas tardes. Eh, Bien. hola, profe. sí, te escucho. En mi caso, sí, en mi caso quería aportar de que tuve una mala experiencia en el trabajo donde estuve trabajando, que fue en un kiosco de despensa, digamos. El cliente había visto mal el precio y me quiso decir de que me había dado digamos, ponerle 500 pesos y él ha visto mal y me dio mal. Él me dio plata cuando, cuando ya me llegó a sellar, después, antes de sellar, se volvió a acercar el cliente y él me dice, me diste mal el vuelto. Y me puso mal en esa situación porque como se me había llenado supuestamente el negocio, no sabía cómo reaccionar en ese momento y le tuve que dar el vuelto de lo que él había comprado. Y cuando veo después, cuando ya más tranquila la cámara, era que digamos, me había puesto mal incómoda y el dueño se dio cuenta y bajó y me pidió que yo renuncie en ese sentido porque había cobrado de más y en realidad yo no estaba cobrando de más, sino que el señor se había equivocado y yo le había dado de más el vuelto y en ese sentido. Bien, gracias, Tamara. ¿Quién más? No, de más.
¿Alguien más? A ver, los Buenas varones. tardes, buenas tardes, profe. En mi experiencia, y que no es parte mía, pero vi en algunos locales, acá provinciales, eh, que no hay lenguaje de señas. No sé si, sé que no hay una ley específica para los vendedores, pero hay personas que digamos que no entienden, no comprenden cómo manejar una situación como esa. Eso lo vi y se llegó otro cliente a explicarle a la persona eh, cómo quería el producto que quería adquirir. Pero eso lo que creo que falta, no sé si tendría que ser parte provincial del comercio o cada local tendría que ocuparse de tener un vendedor de, con lenguaje de señas. Y hay casos como, en el caso mío ahora muy personal, que yo fui vendedor eh, de distribuidor de golosina. Sí, hay muchos casos, hay de distintos tipos, de que la mercadería no llegó a controlarse, lo que uno baja al kiosco, el cliente sí o sí se tiene que controlar con la boleta y todo eso. Y bueno, siempre perdemos, el vendedor en cierta forma pierde un porcentaje eh, contra el cliente. Esa es mi experiencia, ¿no? Que yo tuve. Bien, muchas gracias por su aporte. Bueno, en realidad la ley todavía no está del todo aprobada, ¿sí? En una parte. Bueno, en mi caso yo estudié lengua de señas, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, y creo que es muy importante. Y les comento algo que también aquí ustedes tienen un compañero con ese problema, ¿sí? Por eso yo lo invité para que asista a la oficina, para yo poder entrar en un clima más privado, para que él se sienta cómodo y tratar de mostrar las imágenes para que me ayude, lo ayude a él y me ayude a mí también para poder comunicarme. Y es fundamental lo que decís, Marcelo, porque ahí hay una parte que rompe con esto de la comunicación, ¿sí? Pues ya que no estamos hablando con la misma lengua, ¿sí? Entonces no le llega la comunicación a él, yo no lo comprendo y creo que pasa más sobre lo que es capacitación más por lo personal, ¿sí? Tenemos que incluir a aquellas personas, incluirla en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿sí? Para que ellos también tengan la oportunidad, como ser ahora, de capacitarse. A mí me surge que él lo quiere, lo necesita, me lo pidió, así que yo con mucho gusto, de una forma u otra, voy a tratar de capacitarlo a mi manera para que él pueda comprender. Así que sí, eso es un gran tema y me parece que todos deberían tener un poco de empatía y hacerlo por sí mismos, ¿sí? Para que lleguemos a aquellas personas, para que podamos también eh, hacerlos, integrarlos a la sociedad, integrar a la sociedad, diría, ¿no? Porque ellos son capaces. Entonces, bueno, la verdad que muy lindo tu aporte, Marcelo. Gracias. ¿Quién más quiere aportar? Ya quedan los últimos 5 minutitos. Les pido que todos aquellos que no pudieron hablar, que lo hagan ahora, que es necesario, ¿sí? Y no se olviden, sigue circulando el link de la asistencia. Lo escucho. ¿Quién más?
María Agustina, Nancy Vargas, ¿qué más? ¿Quién más se anima? Lo quiero escuchar, ya quedan unos minutitos. Mariela, Mirta Tolosa, aquellas personas que no las escuché, no sé si es la primera vez que ingresan, ¿qué pueden aportar? Vamos que ustedes pueden, no tengan vergüenza. Bueno, le doy otra actividad para que ustedes la hagan en su casa, sobre todo para aquellas personas que todavía no trabajó en el comercio y que no se anima, es un poco tímida, ¿sí? Aquella persona que no hace mucha interacción social. Entonces, es importante hacer este ejercicio, mirar hacia el espejo, dialogar, utilizar las manos, utilizar la postura, nos fijemos en las expresiones faciales, todos esos tips que hemos hablado hace un rato, para que lo vamos aprendiendo, ¿sí? Porque quizás más adelante hagamos una actividad así muy en vivo, por el Zoom, para que ustedes puedan, más que todo, perder esa timidez, desenvolverse, cómo van a atender, cómo creen ustedes que es atender a un cliente, cómo le gustaría a un cliente ser atendido, ¿sí? También nos pongamos del lado del cliente para que también conozcamos ese lado, ¿sí? Y bueno, no sé quién más quiere aportar con respecto a si tuvo alguna experiencia, con respecto, ya sea como vendedor, ¿Quién más se anima a hablar? Jazmín, ¿nadie más? Bien. Bueno, les comento algo con respecto, posiblemente tengamos la semana que viene un trabajo práctico. No se asusten porque es un múltiple choice, ¿sí? O verdadero o falso, ¿sí? Se lo va a subir en la plataforma. Como les dije en el grupo, aquellas personas que no pueden subir, les pido en el quill nombre y apellido completo para que yo pueda, desde la oficina, darle una solución, todos accedan al portal, que es muy importante. Bueno, Profe, ¿y cómo la eso contactamos? sería. Porque yo ¿Usted está en no el estoy en el grupo grupo? de WhatsApp. No. Dígame su número de teléfono rapidito. 3834 Sí, 08 64 38. muy bien. Qué raro, entonces no sé a Profe, quién agregué al grupo, porque su Profe, apellido yo yo no también había tampoco falto, constado. profe. ¿Quién más? disculpe, yo Yo, Sí, tampoco, profe. Mariela, sí, dígame su numerito. 96 32 94. 46 32 No, 94. 96 32 94. Buenísimo. ¿Quién más? Yo también, profe.